Tras las perturbadoras manifestaciones, el grupo se encontraba al borde del pánico. Cada espejo parecía contener una amenaza invisible. La tensión era palpable y el miedo comenzó a afectar a cada uno de manera distinta. Marina, la más sensible de todos, apenas podía dormir y ya no quería quedarse sola en ninguna habitación. Esa noche, la niebla volvió a manifestarse, pero esta vez no solo en los espejos. Mientras el grupo discutía en la sala sobre qué hacer a continuación, una fría bruma empezó a colarse por las ventanas y las grietas de la casa. La temperatura descendió rápidamente y, de repente, Raúl dejó de bromear. Fue el primero en ver la figura entre la niebla. La dama de la niebla estaba al final del pasillo, mirándolo. Su rostro desfigurado y pálido apenas era visible entre la bruma, pero sus ojos, llenos de ira, brillaban con una intensidad que lo paralizó. ¿La ven?, murmuró Raúl, pero sus palabras apenas salieron de su boca antes de que algo lo empujara violentamente contra una pared. El grupo gritó y corrió hacia él, pero Raúl ya no podía responder. Sus ojos estaban abiertos, pero su boca no emitía sonido alguno. Lo más escalofriante era que su piel, antes cálida y viva, estaba ahora cubierta por una delgada capa de escarcha. Cuando Adrián trató de sacudirlo, la piel de Raúl se agrietó, como si hubiera estado congelado por dentro. Su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte, rígido, muerto. Pablo cayó de rodillas junto a su amigo, gritando su nombre, pero Raúl ya no estaba allí. La dama lo había reclamado. Tras la muerte de Raúl, el grupo cayó en un estado de paranoia extrema. Sara, quien siempre había sido la más escéptica, ahora no podía despegar los ojos de los espejos, esperando ver a la dama en cualquier momento. Marina estaba al borde de un colapso nervioso, y Adrián, quien siempre había sido el líder, ahora se sentía impotente. Nadie sabía qué hacer, y la casa, antes un refugio de aventuras, se había convertido en una prisión mortal. Al día siguiente, mientras intentaban encontrar una salida del pueblo, Pablo sugirió destruir los espejos de la casa. Si la dama está atrapada en los reflejos, quizás podamos detenerla si no tiene dónde aparecer, razonó desesperadamente. Adrián, sin una mejor opción, aceptó. Romper espejos se sintió liberador al principio. El sonido del cristal estallando fue catártico, pero pronto notaron algo extraño. Por cada espejo que rompían, la niebla dentro de la casa se hacía más densa. Era como si estuvieran liberando algo, en lugar de contenerlo. Esa noche, mientras los 4 sobrevivientes intentaban mantenerse juntos en una de las habitaciones, Sara desapareció. Había ido al baño a buscar agua cuando la niebla volvió a aparecer. Sin que los demás lo notaran, Sara se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño, hipnotizada. Al principio, pensó que solo estaba viendo su propio rostro, pero cuando sus ojos se enfocaron, vio a la dama, más cerca que nunca. Trató de gritar, pero fue inútil. La niebla comenzó a envolverla, y lo último que sintió fue una mano fría y escamosa apretando su garganta. Cuando el grupo fue a buscarla, solo encontraron la puerta del baño entreabierta. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo, ahora empañado, con la marca de una mano sobre él. «¡No puede ser!», gritó Marina, cayendo al suelo. Desesperados, Adrián y Pablo comenzaron a buscar cualquier indicio de cómo deshacerse de la dama. Pablo recordaba haber leído algo en uno de los viejos diarios de la casa de Adrián, un texto que mencionaba un ritual para contener o destruir a los espíritus atrapados en espejos. Encontraron el diario en el ático, cubierto de polvo, y comenzaron a leer frenéticamente. Según el texto, la dama de la niebla era el espíritu de una mujer condenada a vagar entre los reflejos después de su muerte.
La única manera de liberar su alma era realizar un ritual de sacrificio en el mismo lugar donde fue invocada. El ritual, sin embargo, exigía un alto precio. Uno de los invocadores debía sacrificarse para cerrar el vínculo con el más allá. «No podemos hacer esto», gritó Marina llorando. «No podemos dejar que alguien más muera». Adrián sabía que no tenían otra opción. «Si no lo hacemos, todos vamos a morir. Raúl y Sara ya están muertos. No podemos seguir huyendo». Pablo, sabiendo que había sido el principal impulsor del juego, se ofreció a hacer el sacrificio. «Fue mi culpa. Fui yo quien trajo esta maldición sobre nosotros. Lo haré». Los tres restantes se dirigieron a la sala donde todo había comenzado. Pablo se colocó frente al espejo principal, el único que quedaba intacto en la casa. Con una vela en la mano, comenzó a recitar el antiguo cántico que el diario describía. Mientras las palabras salían de su boca, la niebla en la habitación se condensó y el reflejo de la dama apareció nuevamente en el espejo, mirándolo fijamente. «Lo siento», murmuró Pablo, antes de romper el espejo. La ruptura del espejo no trajo alivio inmediato. En lugar de dispersarse, la niebla comenzó a girar en espiral alrededor de Pablo, envolviéndolo por completo. Marina y Adrián gritaron, pero no podían hacer nada. La figura de Pablo desapareció en el torbellino de niebla, y cuando ésta finalmente se disipó, solo quedó el silencio. Pablo había desaparecido por completo. Marina cayó al suelo, sollozando. Adrián la abrazó, tratando de consolarla, pero en su interior sabía que no estaban a salvo. El sacrificio no había sido suficiente. La mañana siguiente trajo consigo un silencio inquietante. La niebla había desaparecido, pero también lo había hecho la vida en la casa. Adrián y Marina decidieron abandonar la propiedad de inmediato, sin mirar atrás. Mientras salían de la casa, Adrián se detuvo frente a un pequeño espejo en la entrada. Por un breve instante, pensó ver la figura de Pablo en el reflejo, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Días después, Marina, traumatizada, se mudó lejos del pueblo, tratando de olvidar los eventos que la habían marcado para siempre. Sin embargo, una noche, mientras se preparaba para dormir, notó que el espejo de su nuevo apartamento estaba cubierto por una ligera niebla. Con el corazón en la garganta, se acercó al espejo y vio una figura borrosa al fondo. Esta vez no era la dama de la niebla, era Pablo, atrapado al otro lado, mirándola con ojos vacíos, como una advertencia de que el juego nunca había terminado. En ese instante, Marina comprendió que el sacrificio de Pablo no había cerrado el vínculo, sino que lo había sellado en el otro lado, para siempre. El ciclo continuaba, y ninguno de ellos estaba realmente a salvo. El juego del espejo había cobrado la vida de 3 amigos: Raúl, muerto por el toque helado de la dama; Sara, desaparecida entre la niebla; y Pablo, perdido para siempre en el reflejo. El espíritu de la dama de la niebla, aunque no reclamó a todos, dejó un rastro de muerte y horror que perseguiría a los sobrevivientes por el resto de sus vidas.